Dígame la razón por la que quiere un hermanito menor. No digas venganza, no digas venganza. ¿Ah, venganza? Se acabó, me voy de aquí. Aprende a comunicarte contigo mismo. Antes de pretender comunicarte con el resto del mundo, como ya lo veíamos en mi historia personal, es importante hacerte responsable de tus pensamientos, emociones, sentimientos y creencias. Y no culpes a los demás. Para esto es necesario desarrollar una buena comunicación intrapersonal. La comunicación intrapersonal es el diálogo con nosotros mismos, el diálogo interno que se produce constantemente en la mente de cada individuo. Es un proceso analítico y privado en el cual la persona es el emisor y el receptor del mensaje. Este diálogo íntimo repercute en tus creencias y de manera directa en tus estados emocionales y en tus actitudes. Este tipo de comunicación sucede principalmente a través de los pensamientos y también por medio de sueños, reflexiones, fantasías, lecturas o meditación. El escuchar y dominar la voz interna con responsabilidad es muy importante para mejorar las habilidades de automotivación y sobre todo de autocontrol emocional. La comunicación intrapersonal es la puerta al universo de nuestras emociones. Tener una buena comunicación consigo mismo además fortalece la autoestima, la empatía, la independencia emocional, la humildad, el desarrollo de valores y pautas para entender al otro, ya que, no podemos dar lo que no tenemos. Y si no aprendemos a ser empáticos con nosotros mismos, ¿cómo podremos serlo con otras personas? Entendernos a nosotros mismos nos ayuda a entender mejor a los demás, alcanzando una estabilidad con el mundo exterior. Ya bien lo decía el antiguo aforismo griego: conócete a ti mismo y conocerás al universo. Un estudio demuestra que una persona promedio pasa hasta 14 horas diarias hablando consigo misma. Ajá, oíste bien. ¿Y sabes qué? Alrededor del 80% de este diálogo interno es negativo en la mayoría de los casos. Pero entonces, ¿cómo ser consciente de la comunicación con nosotros mismos? Para ser consciente de este diálogo interno, se puede utilizar el autoanálisis, la reflexión. Esto es hacer un ejercicio donde examinamos lo que ocurre en el interior de nosotros, en las emociones y en la mente. A través del autoanálisis es posible conocer cuáles son los pensamientos más constantes y analizar recuerdos que vienen sin saber por qué, entre otros aspectos. La mente humana tiene 60,000 pensamientos al día. Los psicólogos recomiendan hacer anotaciones teniendo frescos los pensamientos predominantes y localizar si tenemos pensamientos repetitivos que además son negativos. Los problemas en el diálogo con nosotros mismos radican cuando las personas nos autocriticamos y creamos monstruos internos en nosotros mismos. Así es, monstruos que viven en la mente. Algunos de ellos se pueden reconocer y se pueden llegar a identificar como, por ejemplo, uno de estos monstruos sería la baja autoestima. Tener diálogos internos negativos afecta nuestras emociones y hace daño a la persona en toda su conducta. Por lo tanto, cambiar el diálogo interno es primordial para desarrollarse saludablemente en las relaciones, funciones y en la estima propia. Vamos a detectar esos pensamientos negativos y a gestionarlos a nuestro favor, con la primera técnica, que es la técnica de detención del pensamiento. La idea es detener y detectar los pensamientos que distorsionan la realidad, pensamientos negativos y automáticos. Esta técnica se centra en el control del pensamiento y para ponerla en práctica debes seguir los siguientes pasos. 1. Cuando empieces a encontrarte incómodo, nervioso, alterado, préstale atención al tipo de pensamientos que estás teniendo. Identifica todos aquellos pensamientos con connotaciones negativas. Y por favor, toma una libreta o llévala contigo durante el día y escríbelos. Escribe cada uno de esos pensamientos, ya sea pensamientos centrados en el fracaso, resentimiento hacia otras personas, culpa, frustración, envidia o hasta ira. Una vez que tengas detectado esos pensamientos que te llevan a sentimientos y los tengas en una lista al final del día, date el espacio para reflexionar.
y hazte las siguientes preguntas. ¿Qué datos tengo para probar este pensamiento? ¿Qué datos tengo en contra de este pensamiento? ¿En qué me baso para pensar esto? ¿Dónde está escrito que debo pensar esto? ¿O que esta situación o esto que pienso es la verdad? ¿Qué argumentos utilizaría para demostrarle que está haciendo una mala interpretación de los hechos? Pregúntate si tienes pensamientos o creencias encontradas sobre algo. A la mente hay que decirle todo el tiempo lo que quieres, pero debe ser claro utilizando palabras específicas y teniendo claridad en lo que quieres. Por ejemplo, hay veces que deseamos adoptar un nuevo régimen más saludable para comer, para sentirnos mejor, y por un lado tenemos ese pensamiento o deseo, pero por el otro lado tenemos un pensamiento contradictorio como no soy capaz de hacerlo, yo siempre voy a comer insanamente, o a mí me gustan demasiado la comida chatarra y no lo voy a dejar de hacer. Esos son pensamientos contradictorios y tenemos que definirnos por uno porque la mente no puede recibir dos instrucciones a la vez. Una vez que hayas detectado todos estos pensamientos y que te los hayas cuestionado, ahora sustituye esos pensamientos negativos por otros más positivos. Escribe los pensamientos positivos en una hoja diferente y pégala frente a tu cama y repítelos en voz alta todos los días. Dile a tu mente con claridad lo que sí quieres.